Mis hermanos, qué gran gozo, qué bendición el estar esta mañana acá reunidos. Somos parte del cuerpo de Cristo, somos familia. Estoy preguntando, ¿somos familia? Amén, somos hermanos. Gracias, hermano. Y bueno, creo que muchas veces nosotros nos decimos entre nosotros hermanos, pero no sé si cuando pensamos un poquito acerca de eso, actuamos como hermanos. ¿Amamos al Señor? Amén. ¿Amamos a nuestro hermano? Amén. Bueno, sí, digamos, queremos hacerlo, ¿no? Y esa es la idea. Por eso en esta mañana vamos a hacer una cosita muy rápida y es, vamos a levantarnos un momento de nuestro puesto y vamos a saludar a nuestros hermanos. Pero hermano, no salude al que siempre saluda, no salude a su amigo, salude a su hermano, salude a aquel a que de pronto le cuesta un poquito porque no se acomoda a su estándar. Levantémonos y saludémonos, hermanos, como hermanos. Listo, mis hermanos, vamos volviendo a nuestros puestos. ¿Sí? Vamos regresando, hermanos. Así que, hermanos, nuevamente manifestarles que es de gran gozo el estar acá reunidos, que estamos acá reunidos como hermanos. Cada domingo para mí es de gran gozo ver el rostro de cada uno de ustedes, cada miércoles con quien nos podemos ver, cada vez que yo vengo y nos podemos ver con los hermanos es de gran gozo para mí. Quiero dar la bienvenida a todos, hermanos, en esta mañana y extender un saludo, es igual para todos, pero quiero hacerlo de esta forma con mi hermano Andrés y mi hermana Caroline. Hermanos, el Señor les ama, el Señor les bendiga y bienvenidos también hoy nuevamente aquí con nosotros, hermanos. Antes de empezar, quisiera solamente aclarar una cosita con respecto a los anuncios. Y es, hermanos, de pronto mi hermanito Andrés comentó algo allí, pero no es que los sobres vayan a la sede central, esos sobres están con nosotros, pero es, digamos, más que todo porque allí se llevan unos registros y sí es importante tener, a veces la fecha en el sobre no está y todas esas cosas son revisadas por nosotros como Iglesia Torrefuerte,
Pero además también la DIAN, nosotros somos una iglesia pequeña, quizás los ojos no están sobre nosotros, seguramente, pero la DIAN está pendiente de que en las iglesias no entren dineros que no son, y ellos necesitan saber de dónde viene ese dinero, quién es el que está aportando, porque las iglesias son usadas a veces para entrar dineros que no son lícitos. Entonces es más que todo por eso, no es porque nosotros queramos saber quién está dando y quién no está dando, no, eso no es el interés, es principalmente por ese motivo. Pero los sobres no van allá, esos sobres se quedan aquí con nosotros. Solamente eso, hermanos, y agradecerles a cada uno de ustedes por esa generosidad. Bien, acompáñenme por favor a Apocalipsis. Acompáñenme al libro de Apocalipsis capítulo 1 y el día de hoy estaremos meditando en 3 versículos, versículos 9 al 11. Dice la palabra del Señor así: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Amén. Padre eterno, Señor, esta mañana nos encontramos reunidos, Dios, para meditar en tu palabra. Y damos gracias, Señor, por el enorme privilegio que podemos tener en esta mañana con el clima, Señor, que tenemos, que es igual un clima favorable también para el sustento nuestro y para el mantenimiento de la tierra, Señor, el cual agradecemos. Es un clima que muchas veces nos hace preferir estar en otro tipo de actividad, en otro tipo de lugar, pero en nuestro corazón ha sido puesto, Señor, el deseo de venir. Y damos gracias porque es el lugar en el que debemos estar, Señor, meditando en tu palabra, conociéndote a través de ella y hacerlo de esta manera, como hermanos. Damos gracias, Señor, porque si fuese por nosotros, por nuestra fuerza, no lo haríamos, pero tú, Señor, nos permites hacerlo porque has llevado, Señor, a cada uno de nosotros a que cada día te conozcamos más, te amemos y haya deseo en nosotros por estar acá reunidos, Señor. Damos gracias, Señor, y te rogamos que por medio de tus palabras nuestros corazones, Señor, sean alentados, sean confortados, Señor, que podamos ver tu amor a través de estas palabras, Señor, que podamos conocerte a través de ellas, que en nosotros, Señor, seamos movidos a amarte cada vez más, pero no solamente a ti, sino a nosotros mismos acá como comunidad, como hermanos. Y también, Señor, que seamos confrontados con aquellas cosas que no estamos haciendo bien y que seamos, Señor, entonces animados a caminar correctamente de acuerdo a lo que tú, Señor, has determinado para nosotros y para el bien nuestro, para nuestra bienaventuranza. Lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, hoy inicié hablando entonces del tema familiar. Nosotros somos una familia, somos hermanos, así nos saludamos cada vez que nos encontramos. Y es pensar en nuestras familias, en nuestras casas, ¿no es cierto? Muchas veces extrañamos el poder compartir. Bueno, si hay una buena convivencia con nuestras familias, extrañamos compartir con aquellos que de pronto están un poco más lejos, con hermanos que de pronto es más difícil el acercarnos, incluso personas que están en otro país y no nos podemos acercar, no podemos compartir, y hay un deseo de tener esa unidad. Cuando hay esas oportunidades hay alegría.
Y especialmente hay momentos en los que uno puede reunirse como familia y tener ese espacio, ¿no es cierto? En los días especiales como en diciembre, como el Día de la Madre, ese tipo de eventos que unen, ¿no es cierto?, a la familia alrededor de alguna celebración y se comparte. Pero también hay luchas en medio de las familias, y las luchas, cuando todos estamos bajo el mismo techo, no son ajenas, no es tu lucha, es la de nosotros. Pensaba al leer estos versículos en aquellos que tienen hermanos. Yo he hablado con algunos de los jóvenes acá y les he preguntado a quién aman, y obviamente están sus padres, pero también me hablan de sus hermanos. ¿Con quién es con el que más comparte y con quien está más cercano? Y ahí están sus hermanos. Y la pregunta sería, si yo como hermano estoy bajo el mismo techo, ¿no es cierto?, con mis hermanos, y por alguna razón yo tengo un buen alimento, un plato, ¿no es cierto?, con una buena comida, pero al lado mío está sentado mi hermano que solamente va a poder tomarse un agua de panela. ¿Cómo actuamos nosotros allí? Podríamos decir que hay una buena hermandad si yo me como ese plato solo y dejo que mi hermano vaya a la cama con solamente su agua de panela. Creo que los hermanos no harían eso, ¿no es cierto? Hermanos, hoy hablamos de esto. Y ahora, cuando hablo de luchas en medio de las familias, cuando hablo de luchas en medio de nuestros hogares, estoy hablando de que muchas veces por las situaciones que nosotros vemos, digamos, en círculos más grandes o en enfrentamientos entre familias, cuando hay un enfrentamiento entre una persona y otra, no es solamente esa persona, sino que con el fin de hacer daño, se ataca también a la familia, o sea, se es partícipe. La lucha no es solamente de uno, la lucha es de todos. Pero ¿qué pasa cuando la persona siente que su lucha no es la de él, sino es la del otro? Hay voces que lo invitan a que mejor se aleje, ¿no es cierto? Hágase a un lado porque si no usted también va a salir afectado, es la lucha de él, no la suya. Aléjese de eso porque eso le va a traer problemas. Y son voces que quieren guiarnos, que quieren indicarnos y que quieren mostrarnos que hay una mejor opción y que nos invitan a tomar otros caminos diferentes. A veces, hermano, incluso son voces familiares. Son voces que acostumbramos a oír, nos hemos acostumbrado a oír y que ya han ganado nuestra confianza y las oímos con cuidado para afianzarnos a las indicaciones que esas voces dicen y entonces nos movemos de acuerdo a ellas. Pero si tenemos las condiciones correctas, hay una voz, hermanos, entre esas que escuchamos, nosotros quienes hemos sido llamados al Evangelio, por ejemplo, hay una voz que escuchamos y es a la que deberíamos atender, y es la voz que debería resonar por encima de las otras, y es la que debería estar por encima de las otras voces, y las demás voces deberían ser filtradas por esa otra voz, y ustedes saben de quién estoy hablando. En este pasaje Juan va a oír una voz a su espalda, detrás de él, y esa voz, según vemos también en el pasaje, es la voz de Jesús, es la voz del Rey, es la voz del soberano, es la voz de aquel que dio su vida para que nosotros ahora seamos partícipes de esta familia. Así que, hermanos, el título para el mensaje en el día de hoy es Una misma familia y reino y rey, a él oíd. Una misma familia, un mismo reino, un mismo rey, a él oíd. Y lo primero que quiero hablar, o el primer punto que quiero tratar, es el de una misma familia y reino. Juan va a comenzar a contar la visión acá. Hasta los versículos anteriores había sido solamente el saludo, pero aquí, aunque aún sigue saludando, ya va a empezar a contar lo que le sucedió a él y va a empezar a contar la visión, y él se identifica, él se muestra, él se identifica a quienes les está hablando, dejando claro que a él no es algo que le contaron, sino que a él le sucedió eso que está diciendo. Es testigo, y recordemos que él ya había hablado de ser testigo y testimonio aquí mismo en el libro de Apocalipsis, en el versículo 2, él dijo que él daba testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de las cosas que ha visto. Pero también en primera de Juan
1:1, él dijo que él daba testimonio de aquel a quien habían oído, a quien habían visto con sus ojos, a quien habían contemplado, porque no es lo mismo solamente verle que contemplarle, eso es diferente. Y también lo palparon, o sea, aquel a quien conocieron profundamente, profundamente, al Señor con quien caminaron. Él dice entonces, yo Juan, dice en el versículo 9. Y es muy común en la escritura este tipo de saludo, ¿no es cierto? Pablo también en sus cartas saluda de esa misma manera, yo Pablo, yo Juan, está diciendo él aquí. Y así se dirigen ellos a quienes les escriben o a quienes les hablan. Y lo hacían para identificarse, pero también para hablar de su condición, porque después de yo Juan vienen unas condiciones o unas características, o después de yo Pablo también viene esto. Entonces Juan se identifica como quien vivió lo que va a narrar y habla de la condición en la cual recibió esa visión, el lugar, el día, el estado en el cual él se encontraba en el momento en que recibió la visión. Pero antes de pasar a eso quiero mostrar algo interesante, hermanos, y es que ese yo Juan nos ayuda también con el yo soy, que en estos versículos está nuevamente. Hace 8 días vimos, nuestro hermano Libaniel predicó el versículo 8, donde también estaba ese yo soy, y es un pronombre y el nombre de la persona, yo Juan, ¿no es cierto? Y luego algún título, alguna característica, yo Pablo apóstol, yo Juan vuestro hermano. Y eso nos ayuda para tener una mejor comprensión entonces, como dije, del yo soy. En Juan, en el Evangelio de Juan, se presenta 7 veces Jesucristo de esa forma, ¿no es cierto? Yo soy el pan de vida, la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera, dice Jesús allí en Juan. Pero ahora, para verlo mejor, pongamos otro nombre. Yo Carlos, el pan de vida. Yo Carlos, la vid verdadera. Entonces, ¿sí lo podemos ver? Juan dice yo Juan, su nombre. Jesús dice yo soy, soy es su nombre. Él es, no hay otro. Él está diciendo soy Dios, porque ese es el nombre de Dios. Y esa es la forma como Jesús también se presenta y se está presentando acá. Yo, mi nombre, soy el alfa y la omega, el primero y el último. Así que esa es la forma en que el Señor se nos presenta y es la forma de mostrar su deidad. Pero acá Juan entonces dice yo Juan y unas características, o presenta la condición desde la cual escribe. Y lo primero que él dice es vuestro hermano. Juan se está identificando como hermano de aquellos a quienes les va a escribir. Y esto, hermanos, es de mucha importancia. Es una iglesia atribulada, es una iglesia perseguida, es una iglesia en dificultad, no es una iglesia que la esté pasando muy bien. Y Juan se identifica y va a dar un mensaje de consuelo, pero se presenta como hermano de ellos. Y esto es importante, porque muchas veces cuando uno quiere darle consuelo a alguien, la persona lo primero que dice es, para usted es fácil, porque usted no está pasando por lo que yo estoy pasando. Juan va a dar consuelo, pero él les dice, yo soy hermano de ustedes, y más adelante les va a decir, copartícipe en la tribulación. No soy ajeno a lo que están pasando ustedes. Así que Juan da ese mensaje de consuelo, pero se identifica como cercano y establece una relación de igualdad y fraternidad entre él y aquellos a quienes les escribe. Hermanos, la hermandad es una relación de mucha cercanía. Se está hablando de que se tiene, en este caso, el mismo Padre. Se está hablando de que están bajo el mismo techo. Se está hablando de que tienen las mismas condiciones, son hermanos en una misma casa. Si esa casa está atravesando por una situación difícil, no es la situación difícil de uno, es la de la casa. Somos hermanos. Si estos hombres a quienes él les está escribiendo tienen tribulación, él les dice, yo estoy bajo el mismo techo que ustedes. Y están bajo el mismo cuidado del mismo Padre. Algo que me interesaría, hermanos, o que quisiera resaltar acá, es que también tienen entonces la misma sangre. La misma sangre. A veces
Obviamente sabemos en qué sentido lo decimos, pero creo que no está bien dicho cuando decimos, no, es que son hermanos de sangre. Hermanos, nosotros somos hermanos de sangre. Somos hermanos. Juan se identifica con las experiencias y sufrimientos de ellos y de nosotros. Y nos está diciendo que tenemos todos la misma sangre, pero también que tenemos la misma esperanza, porque estamos cuidados por el mismo Padre. Hay un mismo camino y hay una mutua responsabilidad y apoyo entre los hermanos, porque hay una misma lucha. Juan se dirige a ellos en un tono de humildad, en un tono fraterno y solidario. Lo que les dice es: yo sé, hermanos, que no es fácil. Yo sé que tienen luchas. Yo sé que hay momentos difíciles, pero les estoy escribiendo para animarles. Y yo también participo de esos momentos difíciles. No estoy en un lugar de privilegio donde no entiendo lo que está sucediendo. Y decía que quería destacar el tema de una misma sangre, hermanos. Para los judíos de la época, la identidad y la pertenencia tenía mucho que ver con el tema de ser de la misma sangre, de ser de la misma descendencia. Ustedes recuerdan en Nehemías, hay un relato acerca de unos hombres que querían venir a ser parte del sacerdocio, pero no encontraban su genealogía. Y tienen que esperar y les dicen: ustedes no pueden hasta que no veamos si realmente vienen de esa sangre. La sangre es muy importante, es lo que les daba a ellos esa identidad y esa pertenencia, hermanos. Somos de la misma descendencia porque ahora hemos nacido del mismo Padre, todos nosotros quienes hemos creído. Así que recordar, hermanos, cómo se identifican en la época y recordar esas genealogías. Por ejemplo, si vamos a Mateo 1 o a Lucas, nosotros vemos cómo se presenta allí, ¿no es cierto?, la genealogía de Jesús, hijo de, o en el otro lo presenta, engendró a, y es hablar de esa misma ascendencia o descendencia y de esa genealogía, hablar de la misma sangre, tener los mismos deberes y tener los mismos privilegios. Aquí nadie tiene más privilegio que otro, ni nadie tiene más deber que el otro. Todos estamos en la igualdad de condiciones, hermanos. Juan, que es un judío, le está escribiendo a unas iglesias compuestas en su mayoría por gentiles. ¿Y qué les dice? Soy vuestro hermano. Cuando antes no compartían nada, ahora se identifica como de la misma sangre. En Efesios 2:19, Pablo dice que los gentiles y los creyentes, que los gentiles creyentes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino que son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. A los gentiles les dice eso. Cuando se tiene el mismo Padre, hermanos, se está bajo el mismo techo y las situaciones difíciles y las buenas situaciones son para todos. Hoy en día nosotros nos llamamos hermanos, pero creo que se nos ha vuelto más algo que decimos por costumbre, pero que no lo sentimos realmente, hermanos. Hoy leí a mi hermano Andrés, primera de Juan, capítulo 3, donde se habla de el amor al hermano. El que realmente ha conocido a Dios ama a su hermano. Hermanos, a veces caemos en cosas tan simples como es que no me miró bien, no me saludó, y ya entonces, ya yo no quiero saber de esta persona, de este hermano. Imaginemos a Cristo con esa actitud hacia nosotros. Olvidamos realmente lo que es ser hermano. Por Cristo, hermanos, hemos nacido del mismo Padre y tenemos la misma sangre. Somos familia. Somos la familia de Dios. Y todos estamos bajo el mismo cuidado y tenemos las mismas responsabilidades y debemos cuidarnos unos a otros, pero no actuamos como tal, no vivimos como hermanos. La comunión es escasa entre nosotros. A veces pareciera que la única comunión que tenemos es este espacio. Y deberíamos procurar tener una mayor comunión entre nosotros como hermanos. No nos vemos como hermanos muchas veces, hermanos. No nos duele el dolor de mi hermano.
Quizás de pronto actuamos con lo que me queda más fácil. Vamos a orar por nuestro hermano. Claro, eso no me saca ni de mi casa, ni siquiera a veces de la cama. Ahí mismo yo oro por mi hermano. O quizás lo más fácil es de pronto, si en mi posibilidad está, lo más fácil para mí es sacar un billete, ¿no es cierto? Y dárselo y ya, hermano, ahí está. Solucione. Pero de pronto no hay ese acompañamiento, ese alentarnos, ese visitarnos. Debemos crecer en eso, hermanos. Salir de nuestra comodidad, interesarnos por el dolor del otro. Porque lo más fácil es calmar nuestra conciencia a veces haciendo algo, pero que no me cueste mucho. Cuando hablamos de la hermandad, hermanos, entonces yo quisiera que pensemos en lo siguiente. Uno ve, por ejemplo, las barras bravas de los equipos. ¿Ustedes creen que ellos se enfrentan por el equipo? Esa es la excusa. Todos pertenecen a un mismo color, a una misma camiseta, pero en realidad lo que ellos están defendiendo es su barra, es su grupo, su hermandad, y dan la vida unos allí por otros. Es más, llevémoslo un poco más allá. Ustedes conocen esos grupos que han sido enfrentados por este nuevo presidente allá en El Salvador. Grupos difíciles que son una hermandad, una hermandad. Y se cuidan unos a otros y dan la vida unos por otros. Ellos pertenecen a esos grupos muchas veces porque en sus familias no encuentran ese pertenecer, pero se acercan a estos grupos y sienten eso, que pertenecen a un grupo donde son cuidados, donde hay importancia entre unos y otros, o de los unos hacia los otros. Pero también tienen leyes. Hay unidad, pero también hay leyes por las cuales se rigen, hay límites los cuales deben respetar, pero también hay enfrentamientos, ¿no es cierto?, con los del otro grupo. Hay luchas, y las luchas las enfrentan todos juntos como hermanos. Los une la misma idea, los une la misma meta a la cual quieren llegar. Y ese camino de estos muchachos no es fácil, por lo que decía, hay otros grupos que son rivales y hay luchas, hay peleas, se pierden muchas vidas, pero se comportan de una manera muy unida, hermanos. Y nosotros nos decimos hermanos, pero a veces no tenemos ese mismo comportamiento. Hoy cantábamos, a ver si lo recuerdo, cantábamos que quiero dar mi vida en sacrificio a ti. Cristo dio su vida, Jesús dio su vida, ¿por quién? Por la iglesia. Nosotros decimos queremos dar mi vida por ti, pero dar la vida por Él es la iglesia también. Así que Juan dice que es hermano y que al ser hermano, dice ahí enseguida, es copartícipe, y lo primero que dice es en la tribulación. Fijémonos que no dijo copartícipe en la fe, en el amor, en la esperanza. Él dijo en la tribulación. Y es por lo que decía hace un momento, hay sufrimiento en el autor y hay sufrimiento en los receptores. Es una realidad para la iglesia y él se identifica con el sufrimiento de ellos. Él está en la isla de Patmos, dice también acá, en el versículo 9. Y esa isla, ya hemos hablado, no es una isla como irnos, ¿no es cierto?, a San Andrés, sino que es una isla rocosa, es una isla donde son exiliados, donde son llevadas personas para ser alejadas, e incluso algunos hablan de trabajos pesados allí, rompiendo piedra porque hay canteras allí en este lugar. Así que él no está pasándola muy bien. Y él se identifica entonces para decirles, estas palabras son de consuelo, pero no vienen de alguien que no está sufriendo. De pronto, incluso hermanos, alguien podría decir, pero a Juan le fue bien. Él no lo mataron como al resto de los discípulos, pero yo no sé si ustedes han leído 100 años de soledad, y es una persona que ve morir a todos sus cercanos uno tras otro. Imagínese a Juan, ver morir a todos los que caminaron con él, a todos sus compañeros, de formas crueles. Ver a sus discípulos y a los discípulos de Cristo, a los que él está enseñando, a los que él enseñó y guió,
ser torturados, ser perseguidos, tener vidas difíciles por la misma persecución. Eso no es nada fácil, hermanos. Él no la está pasando bien, él está exiliado, alejado de todos, en tribulación, y es por la misma razón por la cual sufren aquellos a quienes les está escribiendo. Hermanos, todos somos partícipes de los mismos ataques. A veces la gente cree que, por ejemplo, los pastores no necesitan de una llamada, no necesitan de unas palabras de aliento, que quizás ellos no pasan por momentos de desánimo. Y si un pastor manifestara quizás alguna situación de desánimo, ¿qué podría pensar la iglesia o qué podría pensar algún hermano? ¿Será que este sí es llamado? ¿Cómo se va a desanimar? ¿Cómo va a sentir un momento de desánimo? Juan es un apóstol y él dice: soy copartícipe en la tribulación. Él también está en tribulación. Todos necesitamos, hermanos, arroparnos unos a otros como hermanos. Amaos los unos a los otros, fortaleceos unos a otros, aliéntense unos a otros. La razón del exilio es el testimonio que él ya ha manifestado, testimonio de la palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. Hermanos, nosotros no tenemos una persecución de gobiernos hoy, como quizás la tenían ellos allí. Como quizás ellos eran perseguidos, siendo llevados a la muerte, a torturas, hoy digo pues acá en nuestro país. Juan ha querido anunciar el nombre de Cristo y lo ha llevado y lo ha estado anunciando. Pero cuando él es exiliado y cuando las personas son llevadas a la muerte y a la tortura, ¿qué es lo que están buscando los que hacen esto? Que los demás desistan, que los demás se desanimen y que no continúen en este camino. Y ahí viene el tema de la voz. Como yo no quiero sufrir, y es el cristianismo lo que me está llevando a sufrir, entonces la voz que me dice que no sufra suena atractiva. La voz que me invita a dejar el cristianismo y alejarme suena muy atractiva, porque el cristianismo es en donde encuentro o he encontrado que quizás por el nombre de Cristo hay ese rechazo, hay esa persecución. Hermanos, el enemigo usa la fuerza según la necesidad. En ese tiempo, toda esta persecución cruel y despiadada. Pero hoy, hermanos, es triste ver que a veces tan solo por una pelea con nuestra pareja, ya nosotros como cristianos nos desanimamos y no queremos seguir. El enemigo no tiene que hacer mucha fuerza hoy para desanimarnos. No tiene que utilizar torturas para nosotros para desanimarnos. Y la razón por la cual hay esa persecución, ¿cuál es? ¿Qué dice Juan? Que él es copartícipe ¿de qué? De la tribulación y también de el reino. La razón de la tribulación es porque todos pertenecemos al mismo reino. Pertenecemos al mismo reino, hermanos. No es extraño entonces tener este tipo de situaciones. Jesús lo anunció. Aunque no se presenta en forma de persecución hoy, hermanos, hay circunstancias y hay situaciones donde el fin es el mismo. Ahora, no estoy diciendo que no hayan situaciones realmente dolorosas. Hay situaciones difíciles. Incluso acá nosotros, hermanos, podemos estar pasando algunos por situaciones difíciles. Pero ¿cuál es la intención del enemigo? La misma que allá, alejarnos. Que perdamos de vista a Cristo. Que perdamos el ánimo para seguir adelante y que no perseveremos más, que no mostremos el nombre de Cristo. Y muchas veces, hermanos, es porque perdemos aquellas cosas en las que hemos puesto nuestra seguridad y nuestro bienestar.
o porque quizás no recibimos algo que yo esperaba recibir y era en lo cual yo sentía que iba a estar mi bienestar también. Si yo tengo esto, voy a estar bien. Y eso lo que nos debe llevar a ver, hermanos, es que nos falta, obviamente, conocer mejor al Señor para poderle amar por encima de esas otras cosas, porque nuestra seguridad y bienestar están en Él y no en otras cosas. Así que esa tribulación es por el reino, somos copartícipes en el reino, hermanos. Dice Juan, pertenecemos a un mismo reino y tenemos un mismo rey, y esta es la causa del sufrimiento. Primero menciona el sufrimiento porque es la realidad visible para todos. Nosotros, en medio de una situación difícil, palpamos con mucha fuerza el sufrimiento. Y todos podemos sentir con claridad el dolor en medio de situaciones difíciles, pero no con mucha facilidad podemos ver el reino. Lo perdemos de vista muy fácilmente, el reino de Dios, y perdemos de vista a nuestro Rey. Entonces Juan dice, participo con ustedes en eso, en lo que ustedes ven con más facilidad, en lo que es más difícil, pero también participo con ustedes en el gran privilegio de pertenecer al reino celestial de nuestro Señor Jesucristo. Soy copartícipe, hermanos, ¿ustedes se sienten copartícipes del reino celestial? Esto debería darnos gozo. Nuestro rostro debería cambiar. Soy copartícipe del reino celestial de Jesucristo. No es un reino como el de la tierra. Cada mañana, hermanos, eso debería ser lo que domine mi pensamiento. Pertenezco al reino, un reino que no es de este mundo. Debemos ser conscientes, hermanos, de nuestra realidad. Hay sufrimiento y es real, pero el reino lo es también. Si Juan hubiera mencionado primero el reino, quizás en medio del sufrimiento, ellos dirían, Juan no nos entiende. Hermanos, cuando nos acercamos a alguien para darle consuelo, la persona debe saber que le entendemos, porque a veces nosotros nos acercamos para llevar consuelo, la persona está sufriendo y lo que hacemos es de una vez señalarle, no estás haciendo esto bien, pero no nos identificamos con su dolor. Eso es lo que hace Juan también acá. Se identifica con el dolor del otro. En lugar de identificarnos con su dolor, llegamos de pronto a ser un poco duros en nuestras palabras. Quizás el deseo es bueno, quizás el deseo es que la otra persona reaccione, que pueda cambiar de punto de vista de las cosas como las está viendo. Pero debemos identificarnos con su dolor, hermanos, porque hay dolor. No podemos ser ajenos a eso. El reino nos recuerda que tenemos un rey que vino y sufrió por nosotros, que Él sabe lo que nosotros pasamos, no es ajeno a nuestras necesidades, Él nos entiende, Él no es ajeno a lo que nosotros vivimos, Él no es una persona que se deleita en nuestro dolor. Él sabe que en este mundo tenemos aflicción, hermanos, pero Él nos hace partícipes de un reino que no es de este mundo, que es celestial, en el cual no hay dolor, porque Él venció al mundo. Somos de la familia de Dios, somos coherederos, somos nación de reyes y sacerdotes. No hay lugar, hermanos, superior en el cual podamos estar. No hay reino superior al cual podamos nosotros pertenecer. Y ese reino es actual, no es un reino que va a venir. Es tan actual, hermanos, que el sufrimiento es una evidencia de eso. Es tan actual que el enemigo nos quiere alejar para que ya no seamos partícipes o por lo menos perdamos de vista que participamos de ese reino. Ambas son una realidad, hermanos, y por eso el llamado es a que nosotros nos gocemos porque somos partícipes. Por eso el llamado a gozarnos en medio de la prueba. ¿Por qué? Porque la prueba nos muestra que pertenecemos al reino de Cristo. Y la prueba, hermano, nos llama a la paciencia, que también dice él acá que es copartícipe de ella. Copartícipe de la paciencia de Jesucristo. Copartícipe en la resistencia, copartícipe en mantenerme firme, copartícipe en la perseverancia, en continuar, en no desmayar, en estar firmes.
Paciencia no es resignación. Me tocó, hay que aguantar. Paciencia es perseverar. La paciencia no es pasiva, la paciencia es activa, hermanos. Es un llamado a no huir, a no alejarnos, sino a resistir, a estar firmes con gozo. Y por eso lo importante de la hermandad. Hermanos, a veces también necesitamos dejar un poco de lado. Sé que nos gusta mantener a nosotros nuestras cosas, ¿no es cierto? Como en silencio, calladitas, hay cosas que quizás no compartimos, pero a veces es necesario hablar con nuestros hermanos y contarle acerca de nuestras luchas, de nuestros dolores, y que podamos ser arropados por la iglesia y por nuestros hermanos. Somos copartícipes, hermanos, y somos hermanos del mismo reino y el mismo sufrimiento. La intención entonces que tiene el enemigo es que desmayemos. Recuerden a Job. El enemigo no estaba interesado en quitarle las riquezas a Job, ni su familia, ni su salud. A él no le interesaba eso. A él lo que le interesaba era que Job blasfemara de Dios, que se apartara de Dios, como le dijo su esposa. Como ya dijimos, hermanos, el sufrimiento vino a él para hacerle desistir, para que se aleje de Dios, para que creyera que estando apartado de Dios podría estar mejor. Eso no fue lo que pasó en Edén con Adán y Eva. Lo único que no tenían era el fruto de ese árbol. De resto, Dios les había dicho: todo esto es para que ustedes puedan comer de ello, disfrutarlo. Solo les prohibió una cosa, pero el engaño vino porque se les hizo creer que teniendo eso estarían mejor que estando con Dios. A Job se le quita la salud, la familia y la riqueza, y el fin es hacerle creer que si él tenía todo eso estaría mejor así no tuviera a Dios. Hacerle creer que Dios no es suficiente. Así que cuando, hermano, sienta que se desanima y que no quiere seguir, lo que hay que hacer es ir a Dios. Porque es allí donde encontramos consuelo, donde encontramos aliento, donde están las palabras para podernos hacer levantarnos de nuestro dolor y seguir adelante. Cuando nosotros estamos en ese estado, lo más seguro es que estamos escuchando una voz que nos está haciendo perder de vista el reino al cual ya pertenecemos y el Rey que ha dado la vida por nosotros. Así que lo que nos pasa, hermanos, es que estamos quitando la mirada del Rey. Y estoy muy centrado en mi dolor. Yo no estoy diciendo que no nos deben doler las cosas. Hay cosas que duelen y duelen bastante. Pero me centro en mi dolor y pierdo de vista a Cristo. En lo que no tengo, hermanos, centro mi vista en lo que no tengo y pierdo de vista lo que se me ha sido dado, que es pertenecer al reino, la salvación, y perdemos el gozo. Por eso David oró: devuélveme el gozo de tu salvación. ¿Cuál es el mejor remedio para esto, hermanos? ¿Cuál es el mejor remedio cuando estoy pasando por una situación difícil? ¿Qué está pasando con Juan? Juan está siendo usado para alentar a otros. ¿Cuál es el mejor remedio, hermanos, que Dios nos use para animar a otros en medio de su sufrimiento? Juan fue el primero en ser alentado cuando es usado para alentar a otros. Él es el primero en ser animado. Ser paciente en medio de buenas situaciones es fácil, y en medio de situaciones difíciles quizás queremos huir, pero hermanos, cuando podemos ir y ayudar a otros, nosotros somos alentados. Muchas veces no queremos, pero el Señor nos mueve, y cuando vamos decimos: Señor, gracias, yo no quería hacerlo, pero ahora me siento renovado. No nos encerremos, hermanos. A veces decimos: pero a mí nadie me llama, pero a mí nadie me visita. Hagámoslo nosotros. Quizás usted va y hace una visita a un hermano que también estaba pensando lo mismo, y son alentados ambos.
Seamos pacientes, hermanos, perseveremos. La esperanza es que el reino será manifestado y será manifestado en gloria a nuestro Rey. Él será manifestado en gloria y todo ojo lo verá, y con Él seremos manifestados nosotros como partícipes de ese reino. Segunda de Timoteo 2:12 dice que si sufrimos, reinaremos con Él. Pero si le negamos, Él nos negará. Y luego Juan, ¿qué va a decir entonces, hermanos, de haber dicho que Él es copartícipe en todo esto? Que Él oyó una voz detrás de Él, y es la voz del Rey. Y es que la forma de perseverar y de ser animados, hermanos, es oyendo la voz de Cristo. Porque pertenecemos a un mismo reino, a una misma familia, pero también tenemos un mismo Rey. Versículos 10 y 11. Dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. 11, la primera parte, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Hasta ahí. Si somos copartícipes de un mismo reino, somos copartícipes de un mismo Rey. Aunque es un versículo, hermanos, que da datos precisos, estaba en el Espíritu en el día del Señor, es un versículo intrigante, ¿no? Que nos pone a pensar qué quiere decir todo esto. Dice que oyó una voz como de trompeta detrás de él, hermanos, y esa voz, como veremos al final de este punto, es la voz de nuestro Señor Jesucristo, único y verdadero Rey, quien gobierna nuestras vidas, o debería ser así. Así que analicemos primero el día del Señor. Él se encuentra en el día del Señor, y hay dos posturas en cuanto a esto. Unos dicen que es el día en el que la iglesia se reunía para adorar al Señor. Es el día en el que la iglesia lo hacía, y hay evidencias que se toman, ¿no es cierto?, en Hechos principalmente, o también en Primera de Corintios, que hablan acerca de la iglesia en el primer día de la semana, reuniéndose para tomar, por ejemplo, ofrenda, o reuniéndose para partir el pan. Pero es importante entender que allá, porque es que si alguno llegase a mirar la palabra en griego, la palabra que está allí es sabatón, que en otro lado es traducido como día de reposo. Ya, a mí por lo menos me causó curiosidad, ¿por qué dice aquí que es el primer día de la semana si la palabra es día de reposo? Lo que sucede es que los judíos contaban, allá no existía lunes, martes, miércoles. Los judíos contaban los días como el primer día después del día de reposo, el segundo día después del día de reposo. Entonces allí está la palabra sabatón, porque lo que está diciendo es que es el primer día después del día de reposo. Coincidencialmente después, cuando vienen los días, ese día que ellos celebraban como el día de reposo coincidió con el sábado. Así que el primer día después del día de reposo es el domingo. Y ese es conocido entonces como el día del Señor. Como el día del Señor. Entonces algunos dicen que Él estaba en ese día en el cual la iglesia se había reunido, porque era el día en el que el Señor había resucitado, era el día en el que el Espíritu Santo había venido allí a los discípulos en Pentecostés, y entonces la iglesia se reunía para conmemorar esto. Pero hay otros que hablan que el día del Señor, porque si usted se fija en la Escritura, casi o todas las veces cuando se habla del día del Señor en otros textos, está hablando del día de la venida del Señor, el día del juicio. Y entonces algunos dicen que lo que está diciendo acá es que Él estaba en ese día, o viendo ese día del Señor, que es lo que realmente Apocalipsis va a estar mencionando constantemente, el día de la venida del Señor. Entonces algunos concilian, les gusta conciliar, ¿sí? Son pacificadores, y entonces dicen: Él estaba en el día del Señor, el día que se reunían todos a adorar, y el Señor le mostró el día en que Él vendría. Bueno, allí está, hermanos, este asunto. El asunto es que el día del Señor es un día de revelación, porque si lo vemos por el primer punto, es un día en el que el Señor se reveló en la resurrección, se revela como quien Él es verdaderamente, habiendo vencido la muerte, habiendo vencido ese enemigo que el hombre no podía vencer. Él tiene que ser Dios porque ha vencido la muerte, ha resucitado al tercer día, se manifiesta a sus discípulos, se revela a sus discípulos. Es una manifestación de la gloria de Cristo. Y en la segunda venida es una manifestación de la gloria de Cristo.
Así que el día del Señor es un día de revelación, hermanos, para los suyos. En el segundo día todo ojo lo verá. Así que más que pensar en si era este o este, es el día en el que el Señor se revela. Hermanos, por eso todo esto también empieza a tomar más forma. Hoy estamos reunidos como ¿qué? Como hermanos. ¿Copartícipes de qué? De la tribulación y del reino. ¿Para qué? Para que el Señor se revele a través de su palabra a nosotros. ¿Acaso no se revela mañana? Sí, seguramente lo hace, pero de forma especial hoy lo hace como hermanos, como iglesia, aquí reunidos, como familia. Él se está revelando a través de las palabras que está hablando hoy a nosotros. Pero para que Él se revele es necesario que haya una condición. ¿Qué condición tenía Juan aquí? Estaba en el Espíritu. Hermanos, alguien que no está en el Espíritu no puede recibir las palabras de Dios. No va a oír su voz. Solo quien está en el Espíritu oye su voz. Juan está en el Espíritu. Reconoce acá que es el Espíritu Santo quien le está revelando a él al Señor. Es por medio del Espíritu Santo que él está recibiendo la revelación y le muestra la verdad de Jesucristo. Esa es la función del Espíritu Santo. Jesús lo dijo, Él vendrá, tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Quién es Jesús? Es la verdad. Así que el Espíritu Santo toma de la verdad, de la palabra, que es Cristo, y nos lo hace saber, nos lo manifiesta. Pero ese Espíritu Santo debe morar en la persona para poderle dar esa revelación. Así que hermanos, nosotros debemos venir hoy en el Espíritu. Si Él estaba en el día del Señor, seguramente había orado. Hay otro episodio, ¿recuerdan a Pedro en la azotea? Él subió ¿a qué? A orar. Él estaba orando, él se estaba preparando, él no estaba por ahí como desparchado, ¿no? Como que hoy qué hago, y ¡pum! Le llegó una revelación, le llegó la voz del Señor. No, hermanos, cuando nosotros venimos al día del Señor, nos preparamos, oramos, estamos listos, nos disponemos, venimos descansados para poder venir. Rogamos al Señor que su Espíritu nos revele la verdad. Eso es estar en el Espíritu. Estar en el Espíritu no es, quizás como algunos podrían pensar, que salió de la carne, se desencarnó y fue llevado por allá y allá quedó el cuerpo. Por eso Él da algunos detalles. Oí una voz detrás de mí. Eso habla de espacio, hermanos. Él está ocupando un lugar y está hablando de que la voz venía detrás de Él. Además habla de que Él, más adelante en los próximos versículos, para dentro de 8 días, que Él se giró para ver la voz que le hablaba. Hermanos, Él no está fuera de la carne, Él no está en un estado de inconsciencia, Él no está temblando y está en un estado en que no sabe qué es lo que está pasando. Él sabe dónde está en la isla de Patmos, Él sabe que oyó una voz detrás de Él y se gira. Él está en su cuerpo, es una visión y Él está consciente de lo que está sucediendo. Estar en el Espíritu, hermanos, es que el Espíritu agudiza los sentidos para que estemos dispuestos a recibir la palabra de Dios, a oír su voz y poderle ver. Porque Juan se va a girar y va a ver quién es el que le habla. No solamente va a oír, su vista también se agudiza para poderle ver. No es un tema místico. Juan no habla de una experiencia mística, ni que se desmayó, ni que salió de la carne. Habla del Espíritu Santo glorificando a Cristo, dándolo a conocer. Y para eso Él abre nuestros sentidos, Él abre nuestro corazón, hermanos, para conocerle. Ser llenos del Espíritu Santo no es que el Espíritu Santo nos llena de Él. Obviamente, cuando nosotros creemos, la plenitud del Espíritu Santo viene a habitar en nosotros. Pero ser lleno del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo, Él, nos llena de la verdad. Porque nosotros estamos llenos, es de engaño. Pero el Espíritu Santo nos llena de la verdad. Por eso Pablo les dijo, sed llenos del Espíritu Santo. Sean llenos de lo que el Espíritu Santo trae, que es la verdad. Sean llenos de eso. Y la verdad dominará sus vidas. Tomará control de su vida. Por eso dice allá, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. El vino domina el comportamiento de la persona. Pero ahora lo que pasa es que el Espíritu Santo, llenándonos de la verdad,
Esa verdad domina nuestra vida. Eso es ser lleno del Espíritu Santo, hermanos. Y eso tiene que ver con lo que dijimos entonces sobre el día del Señor. Hoy hay revelación en el día del Señor. Hoy Dios se está manifestando aquí de forma especial a su iglesia, hermanos. Si no vinimos preparados, estaremos en otro lugar, pero no acá escuchando la voz de Dios. No estaremos oyendo su voz ni le estaremos viendo. Hoy Él se revela. Y es muy importante para nosotros, hermanos, que vengamos preparados, porque hoy Cristo se da a conocer. Hoy somos llenos de la verdad por el Espíritu Santo. Por eso es muy importante, hermanos, apartar hoy este tiempo. Por eso el Señor habló tanto del día de reposo en Éxodo. ¿Recuerdan cuántas veces hablamos del día de reposo? Pero hoy, ¿qué van a decir del día de reposo otra vez? Ya van como 5 veces. Es importante, hermanos, porque hoy estamos como familia escuchando la revelación de Dios. Eso significa prepararme. El Señor advierte mucho sobre eso, hermanos. Venimos con preocupaciones hoy. Esas preocupaciones deben quedar afuera y nos concentramos en la palabra de Dios. Venimos luego de haber discutido y no nos concentramos en el Señor. Obviamente es necesario tratar de arreglar la situación antes de venir. Pero, hermanos, debemos concentrarnos en la palabra del Señor. No nos preparamos y entonces nos distraemos con dificultad. No descansamos quizás y de pronto venimos y estamos acá cansados. Ahora acá Juan va a tener estas visiones, pero era, hermanos, porque el canon no estaba cerrado. No es que nosotros venimos preparados y de un momento a otro vamos a empezar a ver una cantidad de cosas y vamos a ver un dragón aquí, nada de eso. Si usted está viendo eso, hermanos, pues no sé qué habrá desayunado hoy. Pero el asunto es que el Señor ya no hace esas revelaciones, porque aquí la hace porque el canon no estaba terminado y se está terminando. Pero para nosotros la revelación ahora viene por la palabra. Por la palabra. Es aquí donde Él se manifiesta, pero es importante acercarnos a ella en el Espíritu. En el Espíritu. Por eso nos reunimos, hermanos, para estudiar, para meditar y para relacionarnos con Jesús, conociéndole por medio de lo ya revelado. Él se revela por medio de la palabra, hermanos. Nuevamente, la Escritura obviamente tiene leyes y mandamientos, los cuales el cristiano debería procurar obedecer, pero no es principalmente esto de lo que habla la Escritura. La Escritura habla de Cristo y venimos para que Él sea revelado por medio de su palabra. Su gloria se revela por medio de la palabra. Estemos atentos a ella, hermanos. Pidamos a Dios que agudice nuestros sentidos, que nos dé sabiduría para que vengamos acá listos en el Espíritu. No por religiosidad, no por cumplir, no porque los demás me ven o no me ven y entonces me critican y qué van a decir de mí. No por sentirme mejor, no por calmar mi conciencia, sino porque Él se está revelando a nosotros. La voz que oye es la de Jesús, es la del Rey. Él dice: yo soy el alfa y la omega. Ya hace 8 días hablamos de eso. Yo soy el primero y el último. Fuera de Él no hay nada. Este gobierno de Roma, por medio de Domiciano, está persiguiendo a la iglesia. Y ellos se sienten vulnerables. Parece que en realidad el reino de Jesús no existe, porque el que es el rey allá, el soberano, este hombre los ataca y los persigue como él quiere. Pero viene esta voz, que es una voz de trompeta o como de trompeta, la cual se usaba en Israel para anunciar la palabra de Dios, para llamar la atención del pueblo. Cuando se iba a ungir algún rey o algún sacerdote, era usada para anunciar también la victoria del pueblo y la victoria del pueblo y la llegada del ejército de una batalla en la cual ellos han ganado. Hermanos, aquí esa voz como de trompeta tiene todas estas connotaciones, pero principalmente se anuncia la llegada del rey en victoria. Esa voz como de trompeta es una voz que llama la atención de Juan para decirle: el rey viene y viene en victoria. Es una voz que expresa claridad, hermanos, porque no es ambigua ni confusa.
Es una voz que se expresa con autoridad, voz como de trompeta, porque demanda atención y obediencia. Es una voz que se expresa con poder, es una voz que hace lo que dice, tiene poder para hacerlo. Si la voz de Dios dice, sed llenos del Espíritu Santo, es una orden, pero es una voz que ejecuta eso. Nosotros estamos siendo llenos de la verdad por el Espíritu Santo, porque Dios lo dijo. Es una voz con poder, pero es una voz con urgencia, hermanos, y nos llama a estar atentos. Es la voz que dice, ¿estás en tribulación? No es algo que yo no haya dicho. Yo les dije, en el mundo tendrán aflicción, pero no teman, no teman. Yo he vencido al mundo. Es la voz que dice, yo sé que parece que quien gobierna es el hombre y su maldad, pero ustedes no pueden, y ustedes pareciera que no pueden hacer nada, hermanos, pero esa voz que acá se oye dice que Él es el soberano. Él es el alfa y la omega, el primero y el último, y no hay nada fuera de Él, y no hay nada que pueda obrar nadie fuera de la autoridad de Él. Jesús le dijo a Pilato, ¿recuerdan? Ninguna autoridad tendría sobre mí si no te hubiese dado, si no te fuera dada desde arriba. Hermanos, el mundo y los gobiernos, hoy se está teniendo votaciones en un país cercano a nosotros, y quizás, hermanos, hay mucha esperanza en que haya cambio allí, haya un nuevo rumbo. Pero, hermanos, suceda lo que suceda, no está ajeno a lo que Dios permite. Y para el pueblo de Dios, que esté un presidente o el otro, aunque haya tribulación, no cambia las cosas, porque seguimos perteneciendo al mismo reino, tenemos la misma ciudadanía. Es la voz de nuestro Rey Jesucristo, hermanos. Es la voz del Rey de ese reino celestial, del que todos como hermanos somos copartícipes. Hermanos, es la voz del Creador del universo, que se ha detenido para hablar con nosotros. La pregunta es, ¿vale la pena detenerme para oírla? ¿Vale la pena que yo se pare este día para oír su voz? Si el Creador del universo ha determinado que va a hablar a su pueblo en este día, ¿vale la pena que yo también me detenga y la oiga? Y por último, hermanos, todos estamos o todos deberíamos oír la misma voz. Él le dice a Juan, no solamente oiga y vea, sino escriba en un libro lo que vas a ver y escríbeselo a toda la iglesia. Ya sabemos que esas 7 iglesias representan la totalidad de la iglesia. Escríbeselo a toda la iglesia. La voz anuncia al Rey en su victoria. Anuncia como siervo que brama por las aguas. Es una voz para todos nosotros. Este libro fue escrito para toda la iglesia en su totalidad. Fue escrito para la iglesia de Torrefuerte, hermanos. Y hoy estamos oyendo esa voz acá reunidos como iglesia. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Somos bienaventurados, hermanos. Estamos oyendo la palabra de Dios. Ellos querían evitar que el nombre de Dios siguiera siendo anunciado. Recordemos en Hechos qué pasó cuando Pedro le dio sanidad a este hombre en la puerta del templo. Lo toman los del Sanedrín y ¿qué les dicen? Ellos no les dicen no hagan más milagros. Los milagros están bien, sígalos haciendo, no importa. Ellos le dicen es no hablen más en el nombre de Jesús, de ese hombre, no hablen más en ese nombre. Juan es exiliado exactamente para lo mismo, para que ya no pueda seguir hablando y llevando el nombre de Dios. Pero allí llega Dios, a donde Él está exiliado, porque el hombre no puede poner barreras a que la palabra de Dios siga siendo llevada. Allá llegó Dios y el libro que Él escribió salió de allá para las iglesias. Y hoy lo estamos leyendo porque ha sido preservado por Dios, aunque se ha querido destruir. Él no encuentra, para Él esas barreras son nada. El hombre pretende poner barreras. Si mandamos a este hombre a una isla, esto se va a acabar, pero no, hermanos, porque no era Juan, es Dios quien lleva su palabra. Es su voz la que me anima. Es su voz la que me lleva a perseverar. Es su voz la que me dice, esto que estás viviendo, esto que estás pasando hoy, no lo es todo. No es para siempre. Sé que tienes dolor, pero escucha mi voz y pon tus ojos en mí. Porque tú eres parte de mi reino.
Es su voz, hermanos, la que nos fortalece y nos dice, sigue por ese camino y no permita que otras voces te lleven a salirte ni a derecha, perdón, ni a izquierda ni a derecha, la otra derecha. Es una voz como de trompeta, hermanos, que habla con claridad, con autoridad, con seguridad y con urgencia. El reino de este mundo nos lleva a que no nos enfoquemos en nosotros mismos y que vayamos, hermanos, también y anunciemos esa voz a otros. Él le está diciendo a Juan, escriba para otros. Y nos dice a nosotros hoy, ve y habla a otros. Ve y anima a otros. Lleva mi voz a otros. Encuentra bienestar en mí, pero llévalo a otros. El mundo nos lleva, hermanos, a desgastarnos en perseguir cosas que pertenecen al reino de este mundo. Pero el reino de Jesús es el lugar donde perfectamente, hermanos, se refleja su carácter. Es un lugar donde hay justicia porque Él es justo. Es un lugar donde hay amor porque Él es amor. Es un lugar donde hay compasión, bondad, paz, porque son sus virtudes y Él es quien gobierna. No tengamos duda de eso. En medio del dolor, la voz quiere hacernos pensar que no hay compasión en Dios, que no hay misericordia. Pero, hermanos, nos ha salvado de su ira, enviando a su propio Hijo a morir y soportar la ira de Él en lugar de nosotros. ¿Qué más misericordia podemos esperar? Ese gobierno se establece en nuestro corazón primero, hermanos. Por eso debemos oír su voz. Por eso la oración del Padre nuestro no dice, Señor, llévanos a tu reino. La oración del Padre nuestro dice, venga a nosotros tu reino. Se establece en nuestro corazón, hermanos. Lo mejor del reino es su rey. Y es un rey que primero dio su vida por nosotros. Es un rey que ha vencido y que primero se hizo siervo para que tú no sufrieras la ira de Dios y ahora puedas ser libre del pecado y de la esclavitud en la que vivías. Y ahora vive en ti y va contigo a todo lugar. Oye su voz. Pero como dijimos, hermanos, la voz no es solamente para nosotros. Esa aflicción debe llevarnos a poder amar a otros y ayudarles también en sus circunstancias. Cuando un hermano está en dificultad, hermanos, debemos acercarnos a alentarle. Debemos salir de nuestra comodidad. Hagámoslo. Esforcémonos en eso, hermanos. Salgamos de nuestra comodidad. Vamos a mostrarle que no está solo. Vamos a decirle que hay que seguir, que debemos perseverar porque el reino es real, es seguro y se manifestará a todos, hermanos. Somos una iglesia. Esta iglesia de Torrefuerte. Por eso el tema que hablábamos un miércoles de la membresía, porque, hermanos, no simplemente somos cristianos por ahí sueltos a ver a quién vamos. Aquí tenemos un gran grupo al cual podemos ir y alentar. Somos una iglesia, un cuerpo que no camina separado, que camina junto. Seamos copartícipes del sufrimiento. Seamos copartícipes del dolor y de las cargas de los otros. Ayudémonos y amémonos como hermanos. El cristianismo, hermanos, principalmente es relación. Relaciones correctas. Recordemos que en Génesis, por el pecado, ¿qué fue lo que pasó? Se rompió la relación de Dios con el hombre y se afectó la relación entre Adán y Eva. Pero en Cristo el propósito es restaurar esas relaciones. Pero a veces nos metemos más en estudios teológicos, que no estoy diciendo que estén mal, por favor entiéndanme, pero nos pensamos que el cristianismo es más estudios teológicos que no nos llevan a relacionarnos, o mejor, que si no nos llevan a relacionarnos, ese estudio teológico no está haciendo nada en mí. Debe llevar a relacionarnos entre nosotros, hermanos, sino al contrario, si ese estudio teológico me aísla, yo debo revisar de qué manera estoy realizando mi estudio de la Escritura. Amémonos unos a otros y relacionémonos como verdaderos hermanos que se aman. El aislarnos, hermanos, recordemos que buscaba el enemigo con aislar a Juan, es para que su nombre no siga siendo manifestado. Pero, hermanos, la perseverancia y el amor entre nosotros, el cuidado entre nosotros, ¿qué habla a la gente de afuera? ¿O qué le dice a la gente de afuera? Que en realidad somos discípulos de Cristo,
que vivimos de forma diferente, que no somos iguales al mundo. Así que amémonos, no nos aislemos. Ese anuncio se hace, hermanos, por medio de la buena relación entre nosotros, pero también con los de afuera. No nos aislemos, hermanos. Somos una comunidad, vivamos como hermanos. Pongámonos en pie y vamos a dar gracias a Dios. Padre eterno, Señor, en esta mañana hemos participado de este tiempo juntos como hermanos. Y somos hermanos, Señor, porque en tu voluntad tú lo has determinado de esa forma. Has enviado a tu Hijo a morir en la cruz para que nosotros seamos perdonados al creer en Él. Nos has permitido creer, has derramado fe en nosotros y ahora tu Espíritu mora en nosotros. Ese Espíritu nos llena de la verdad, somos llenos de Él o por Él. Y esa verdad debe dominar nuestra vida, Señor, y debe dominar ahora nuestros sentidos, los cuales deben estar atentos para oír tu palabra, para poderte ver, para ver tu gloria y entonces al verte glorioso, amarte. Y eso nos lleve a amarnos a nosotros como iglesia, como hermanos. Señor, te rogamos para que podamos vivir como iglesia, Señor, amándonos los unos a los otros, que haya mayor preocupación de unos por otros, que haya mayor, Señor, sacrificio, entregarnos verdaderamente, no solamente que cantemos que queremos ser sacrificio vivo, sino que realmente lo seamos. Cuando amamos al hermano, te amamos a ti. Cuando damos, Señor, para nuestro hermano, damos para ti. Así que no podemos decir que te amamos a ti si no amamos a nuestro hermano. Ayúdanos a vivir realmente como comunidad, como iglesia, como asamblea, como congregación. Congregarnos no es solamente venir el domingo, congregarnos es que seamos un grupo de hermanos y que vivamos de esa forma. Ayúdanos, Señor, para que tu voz cada vez sea más clara en nuestros oídos, en nuestro corazón, en nuestra vida, y que realmente tengamos una sana doctrina, que no es solamente la buena explicación de la palabra, sino una vida realmente, Señor, entregada a ti, vivida en amor. Eso es tener una sana doctrina, que así podamos vivir, Señor. Te lo rogamos, Padre, para que tu nombre sea extendido, para que tu palabra siga siendo llevada, Señor, a otros, para que podamos reflejar tu amor, el cual ya recibimos nosotros. Que haya deseo, Señor, cada domingo en nuestro corazón de venir y compartir como hermanos, pero que haya deseo también entre semanas, Señor, de poder hacer lo mismo, ir, visitar, llamarnos, cuidarnos, alentarnos. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. El Señor les bendiga.